continuar nuestro estudio, quiero que abran su Biblia en el capítulo 4 de Gálatas. Y vamos a comenzar ahí, ¿verdad? En el versículo 19. Gálatas 4:19, ahí nos quedamos el jueves pasado. Y aquí nosotros vamos a encontrar, hermanos, en esta carta, o en esta parte de la lectura bíblica, una alegoría de Agar y Sara, ¿verdad? Esta es una subdivisión, el contraste que observamos entre estas dos mujeres, hermanos, es total aquí en la Biblia. Acuérdense, este es un estudio bíblico, pero no por eso deja de ser interesante el estudio bíblico. Dios nos habla cuando nos metemos en su palabra. Amén. Bueno, aquí vamos a ver, hermanos, esta alegoría de Agar y Sara es importante porque hay un contraste entre estas dos mujeres, ¿verdad? Y es total. Agar y toda la referencia a ella, bajo otras figuras retóricas, representa en este pasaje que ustedes van a leer, vamos a leer más adelante, a la ley. Representa Agar. Sara y toda la referencia que se hace a ella, bajo toda esta figura, representa la fe en Cristo Jesús. Vamos a comenzar entonces con el versículo 19, capítulo 4 de Gálatas. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí, hermanos, vemos que Pablo les dirigió esta alegoría a los Gálatas usando de la tierna expresión hijitos míos. Y es una palabra, hermanos, tierna. Fíjense que es interesante que en la iglesia, en la casa de Dios, el Señor, que es amor, nos habla tiernamente. Amén. Nos consuela. Ahora, a veces creemos, hermanos, y estábamos hablando el martes, que en el amor no hay disciplina. Y a veces esas partes nos confunden como cristianos. En el amor hay disciplina, pero el Señor nos consuela en cada instante, ¿verdad? Y aquí Pablo les dice, hijitos míos, y sabe que esta palabra es interesante, porque en esta carta nosotros vemos a Pablo enojado, un poco enérgico con estas iglesias en Galacia, que se habían apartado de la fe en Cristo y se habían ido queriendo agradar a Dios a través de las obras. Y más atrás vimos que les dice, oh Gálatas insensatos. O sea, les habla fuerte. Es como si yo viniera hoy y los regañara a ustedes, ¿verdad? Dijeran, wow, ¿y el pastor qué le pasa? Pero realmente hay una razón por la cual Pablo lo hace. Pero hermanos, quiero que entendamos esto. En el amor de Dios hay disciplina. ¿Qué padre es aquel que a su hijo no lo disciplina? Y hablábamos el martes que hay que distinguir qué es lo que le está pasando a usted. O es una disciplina o es una prueba. No podemos confundir estas dos cosas. Si es una disciplina, gloria a Dios. Quiere decir que usted es un hijo de Dios según Hebreos. Porque Hebreos dice que Dios a los que ama, disciplina. Y todo aquel que recibe por hijo. O sea que si usted está siendo disciplinado por Dios en alguna área de su vida, dele gloria a Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted no disciplina a los que no son sus hijos, ¿verdad? Y si lo hace, se mete en grandes problemas. Puede ir hasta la cárcel. Bueno, hoy hasta disciplinar a los hijos a veces. Pero es interesante, hermanos. Por eso que hay que distinguir. Ahora, la prueba es cuando hay algo que Dios quiere probarnos o permite la prueba para ver qué hay en nuestro corazón. Y no hay que confundir una cosa con la otra. Bueno, Pablo aquí les habla y les dice hijitos. ¿Y sabe lo que quiere decir esa palabra más profundamente en el griego? Viene de la palabra griega teknia, que se refiere a recién nacidos. No es lo mismo hablarle a un niño grandecito que a un recién nacido, ¿verdad? A un recién nacido nosotros le decimos, a veces parecemos un poco ridículos, ¿verdad? Ya ni le decimos palabras, ¿verdad? Porque el niño no nos entiende, pero es un lenguaje de amor, de ternura. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Les está diciendo, hijitos míos, hijitos, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice en el 20. Hijito dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono,
pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vea, hermano, que a veces por un texto hay que tener cuidado cómo uno dice las cosas, porque a veces se puede malinterpretar el texto, ¿verdad? Y con las traducciones, mucho más cuidado. No vaya a pensar el americano que lo está ofendiendo, porque las traducciones no son exactas. Pero cuando es un texto, uno dice, no sé, eso está seco ahí, se le puso enviar y se fue. No sabe cómo va a reaccionar la otra persona. Pablo dice, yo les mando esta carta, pero yo quisiera estar con ustedes, para que no pareciera tan duro. Quisiera abrazarlos, quisiera estar con ustedes, quisiera estar con vosotros, quisiera cambiar de tono, dice. Pablo deseó haber estado presente para poder hablarles de forma diferente. Hermano, no es cierto que hay veces que hay cosas que uno dice, no, esto no es de texto, esto no es ni de llamada, esto es personal. Hay cosas tan importantes que no. Hoy hay tanta mala, ¿cómo se llama? Tanta confusión, porque manda un texto ya y usted cree que la otra persona al instante ya sabe lo que usted está pensando. Y nos damos cuenta que no es así. No tenemos que olvidar siempre la oportunidad de conversar con la persona cara a cara. Hacíamos un chiste, ¿verdad? De que hoy ya no se le dice a la persona ven a comer, sino que se le manda un texto en la misma casa. Ya está la comida en texto. Bueno, es interesante, hermanos, porque Pablo estaba preocupado por ellos. Y es importante eso. Había usado en un principio un lenguaje fuerte, como les dije, ¿verdad? Y severo, pero en estos pasajes podemos ver el corazón tierno del apóstol Pablo. Y continuó diciendo el 21, vamos ahí. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, porque este era el problema, hermanos. El Señor los había libertado en Cristo Jesús y ahora habían llegado los falsos y habían engañado a estos hermanos que a través de cumplir ritos, entiéndase, ¿verdad?, de irse a hacer penitencias, iban a agradar a Dios. Hermanos, las penitencias, los ritos, los sacrificios no pueden llegar no alcanzan para satisfacer las demandas de santidad de nuestro Dios. Por eso que en Cristo Jesús se hizo una sola ofrenda y fue perfecta. A nosotros nos cuesta, hermanos, entender esto, que somos libres por la gracia en Cristo Jesús. Siempre creemos que haciendo más cosas vamos a poder acercarnos más al corazón de Dios. Y les dice Pablo, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Estos hermanos, en su mayoría gentiles, no tenían quizás una idea clara de lo que era la ley, ¿verdad? Y es interesante, hermanos, porque la ley, en realidad, el propósito de la ley fue enseñarnos qué pecadores somos. Y no solamente eso, hermanos, cuando la ley se dio, cuando el Señor le dio la ley a Moisés en el monte, fue un momento terrible. Ya lo vamos a leer aquí en Éxodo. Vamos buscando ahí Éxodo 19. Éxodo 19 al 16. A veces, hermanos, no nos presentan la esfera total de la ley, hermanos, en su ministerio de condenación. La ley prácticamente apareció para enseñarnos que no tenemos escapatoria, ¿verdad? Por eso, por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado. Dice Éxodo 19, del 16 en adelante. ¿Ya lo tienen? Es importante esto, hermanos, para que usted vaya entendiendo el estudio. Dice, aconteció, acuérdese, estamos en el pasaje que Pablo le dice, ¿no habéis entendido la ley? Entonces los lleva va y les explica, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, hubo truenos y relámpagos y una espesa nube cubrió el monte. Hermano, ¿a quién no le da terror o temor un trueno y un relámpago y que de pronto se haya una oscuridad? Eso es terrible, ¿verdad? Que usted esté en medio de una oscuridad, truenos y relámpagos. Bueno, todo eso era porque el Señor estaba a punto de darle la ley de Moisés, la ley a Moisés para el pueblo. Dice, una espesa nube cubrió el monte y se oyó un sonido de bocina muy fuerte. Interesante, hermano.
todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Hubo un temor. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y ellos se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Interesante, ¿verdad? Porque Jehová había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía violentamente. El sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. El Señor dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque caerá multitud de ellos. El día en que Dios, hermanos, dio la ley, no fue un día de gran alegría, de gran gozo, fue un día de temor para el pueblo. Dios le dijo al pueblo, ¿verdad?, que permanecieran apartados y lejos cuando Dios le entregaba la ley a Moisés. Mire, vaya más adelante, Éxodo 20. Vaya al otro pasaje, Éxodo 20, 18. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. No era un Dios muy amigable que vimos aquí. O sea que la ley, hermanos, no es prácticamente algo que satisfaga el corazón de Dios. La ley prácticamente, hermanos, fue dada para ponerle límites al pueblo y para que el pueblo supiera lo santo y lo apartado que es nuestro Dios. Mire, la mentalidad pecaminosa es enemistad contra Dios. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Dios le dijo al pueblo que ni se acerque? ¿Por qué creen ustedes que Dios pensaba así? ¿Porque Dios no es amor? ¿O Dios no amaba al pueblo? No, Dios ama al pueblo, Dios los amaba. El problema es que el pueblo no amaba a Dios. Y eso es otra cosa, hermanos. La mentalidad pecaminosa, era un pueblo rebelde y Dios lo conocía. Y a veces, hermanos, pasa lo mismo con nosotros, ¿verdad? La mentalidad pecaminosa es enemistad contra Dios. Mire, el sistema que hoy opera en el mundo, hermanos, está en contra de Dios. Por eso Juan dice: hijitos míos, no améis el mundo. Aún las cosas, hermanos, aún las cosas, hoy en estos tiempos usted va a empezar a ver que hacen hazañas, ¿verdad? Que les regalan a los pobres, que hacen esto, que hacen lo otro. Y esta gente que hace, que no está malo hacerlo. Lo malo está en querer impresionar y querer dar una imagen como que son tremendos hijos de Dios. Ese sistema sin Cristo ofende a Dios. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y nosotros, ¿verdad? Hay anuncios y cosas que suceden. A veces uno cae con el cuento ese, pero no, realmente no es así, hermanos. La única forma en que Dios se sienta satisfecho es cuando usted recibe a Cristo. Porque ese es el sacrificio que Él dio en rescate por nuestras vidas. Lastimosamente en estos tiempos navideños es de lo menos que se habla y de lo menos que se entiende, ¿verdad? Nunca está a favor el Señor de los que piensan así cosas vanas. Ese sistema, o el sistema del mundo, hermanos, no ha mejorado. El mundo no se está haciendo mejor. La Biblia dice que los tiempos siguen siendo peligrosos. Igual que la gente de aquel tiempo, del pueblo de Israel, hoy la gente sigue de mal en peor. Y a veces me gustaría a mí decirles otra cosa, pero la palabra de Dios dice que estamos viviendo tiempos peligrosos. Desde Adán hasta hoy, el hombre sin Cristo sigue estando lejos de Dios. Romanos 8:7 dice:
Mire qué interesante esto. Hablando de por qué Dios le pone límites al hombre en cuanto a su santidad. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, un hombre, una persona, no puede sujetarse a la ley de Dios. Es imposible. Mire el 8 y dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa vivir según la carne? ¿Sabe lo que significa vivir según la carne? Es querer usted tener su propia manera de adoración a Dios. Yo no voy a una iglesia. ¿Para qué voy a ir si ahí solamente engaño? Yo, mira, en la casa yo oro, Eso es según la carne. Inventar usted una manera de adoración a Dios. ¿Sabe quién fue el primero que comenzó con este problema? Fue Caín. Caín y Abel, ahí tenemos dos tipos de pensamiento. Uno que dice que se acerca de la forma correcta como Dios lo había establecido, y otro que dice: no, pues tú quieres adorar a Dios así, yo lo voy a hacer de esta manera. Y quiso acercarse a Dios de la manera equivocada. Por eso dice la Biblia que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín ni a él. ¿Sabe por qué? No tanto porque los ayotes y lo que llevaba no era el problema. El problema era el corazón de Caín. Caín quería inventar una manera nueva de acercarse a Dios. Y el Señor había dicho que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva comenzaron y pecaron? Bueno, realmente se remonta un poquito más atrás. Se remonta en los padres de Caín. Cuando Adán y Abel, Adán y Eva, pecan, ¿sabe qué sucede? Lo que sucede es que ellos, en vez de enfrentar a Dios y decirle: sí, Señor, hemos pecado, quisieron ellos mismos buscar una manera de vivir independientemente de Dios, y dice que se hicieron trajes de higuera, cosieron y se hicieron, fueron los primeros diseñadores que existieron. Sin embargo, el Señor, aunque ellos estaban con esos trapitos que ellos habían inventado, el Señor los veía desnudos. ¿Por qué? ¿Y qué hizo el Señor? Dice que mató un animal y Dios les hizo trajes de pieles. Y ese animalito, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía ese animalito? Ese animalito tuvieron que matarlo, esa sangre ser derramada para cubrir el pecado de Adán y Eva. Desde ahí se empieza a vislumbrar, hermanos, cómo el Señor había dicho que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, nadie puede inventar la forma de acercarse a Dios. Dios está, hermanos, en lo alto, y Dios es santo y habita en gloria. Amén. Dios es maravilloso. Usted y yo estamos aquí abajo y estamos compuestos de polvo. Dice la Biblia que polvo somos. Este lindo cuerpo que está aquí, un día se irá al polvo. Su cuerpecito que tanto lo adora, lo cuida, un día será polvo, ¿verdad? Y seremos transformados, dice la palabra de Dios. Pero Dios está en los cielos, Dios es santo, ¿verdad? Y somos barro físicamente, hermanos, estamos hechos de barro. Y así, sin ser así, hermanos, tenemos el valor a veces de ir a la contraria con Dios. Qué tremendo eso, ¿verdad? Somos seres finitos, y aún así creemos que nosotros podemos ir en contra de lo que Dios, ese Dios santo y poderoso, dice. Tenemos que tener cuidado, hermano. La mentalidad pecaminosa es realmente enemiga de Dios. Y esto se desprende en el pasaje ¿verdad? De que el Señor le dijo: dile al pueblo que no se acerque. Fíjense qué tajante fue Dios aquí. Porque si se acercan, van a caer muchos de ellos calcinados. Interesante, ¿verdad? Y Dios escogió a un hombre que fue Moisés. Pablo le dijo: escuchad a la ley, a los Gálatas, ¿verdad? Que todavía ellos no habían escuchado muy bien. Vamos a ver qué dice el versículo 22 de Gálatas 4:22. Y aquí entra ya
Pablo a darles una enseñanza en cuanto a esto. Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Esto es interesante, hermano. Quizá usted ya lo ha leído, pero hoy Dios les va a dar una nueva enseñanza aquí. Aquí hay una ilustración. La vida de Abraham, ¿verdad? Pablo hace un recuento aquí de Génesis 16 y dice que tuvo 2 hijos Abraham, ¿verdad? ¿Uno de quién? Uno fue de la esclava, que se llamó la esclava Agar, y su esposa Sara. Uno nació de una esclava, el otro de una mujer libre. La mujer libre, hermano, representa la gracia, y la esclava, ¿qué representa? La ley. Ya lo vamos a ver aquí. Mire lo que dice el 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Mire qué interesante, hermanos. En aquellos tiempos habían códigos que regían quiénes eran hijos y quiénes no eran hijos legítimos. Y hay un código, usted lo puede buscar en el internet, esto es historia, de Hammurabi, que era un rey. En ese tiempo regía esta cultura en la época de Abraham, y este rey establecía que el hijo de una esclava, es decir, Agar, aunque era hijo del señor, del patrón, ese hijo, por ser esclava la mamá, el niño era esclavo. Esa era la ley. Cuando yo leía esta historia, digo, eso es como lo que quieren hacer aquí en los Estados Unidos. Esa misma ley la quieren aplicar acá, que el que es hijo de un indocumentado, aunque nazca acá, ese niño es indocumentado. Quieren aplicar esta ley que había en aquel tiempo. Por eso el hijo de Agar, que fue Ismael, nunca fue un hijo legítimo. Y Dios permitió que en ese tiempo que nacieran esos niños, estuviera esa ley en pie. Imagínense, hermanos, los niños nuestros nacen hijos de indocumentados. Los niños son indocumentados. Y no es nuevo, porque esto ya está en la historia. Esto ya sucedió. A veces uno cree que el hombre está inventando cosas. Dice la palabra de Dios que no hay nada nuevo bajo el sol. Ya en la palabra de Dios está absolutamente todo. Dios quiera que no lo hagan, ¿verdad? Porque entonces se complica la vida de los niños. Pero dicen, esta es una manera de detener la emigración. O sea, ellos buscan todos los puntos, cómo pueden detener el crecimiento masivo. Porque no solamente los que van entrando, sino los que van naciendo. Es una cantidad. Y no solamente en los Estados Unidos este problema, hermanos, en todas las fronteras del mundo está pasando esto. Estos son tiempos apocalípticos donde dice que la gente va a estar de aquí para allá. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros tener una buena relación con Cristo. Tenemos que estar cimentados en el Señor, porque lo que venga, como venga, nosotros sabemos, hermanos, que aunque se traspasen, dice el Salmo, los montes al corazón del mar, no sé si está hablando de un tsunami, dice, nosotros no tendremos temor, no seremos conmovidos. Por eso nuestra fe, hermanos, tiene que estar fundada en Cristo Jesús. No tanto en los hombres, ni en las circunstancias, ni en nuestros jefes, ni en nuestras habilidades. Todo eso Dios lo usa. Pero nuestra fe tiene que estar fundada en Dios. Amén. Así es que no se me deprima, no se ponga triste. Si alguien le dijo que no lo quiere, dice que el Señor no desecha a nadie. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Así es que, hermanos, ya saben, no tenemos excusa. Bueno, así que aunque Ismael fuera el hijo de Abraham, él seguía siendo un esclavo. O sea, era un esclavo, no tenía nada, ¿verdad? Y en cuanto al hijo de la mujer libre, es decir, de Sara, fue el fruto de un milagro, hermanos. Mire, y eso que nació Ismael, y sabemos que hasta el día de hoy son los grandes enemigos de Israel, los árabes, vienen de ahí, de la descendencia de Ismael. Porque Dios también bendijo a la simiente de Agar. Ahora, pero ¿qué pasó? ¿Por qué nació este niño? Si Dios le había dicho a Abraham, yo te bendeciré, Sara tendrá un hijo, tú serás de bendición.
¿Sabe qué fue lo que pasó? Pasaron varios meses, varios años, y el Señor no cumplió la promesa para ellos. Y a Sara se le ocurrió una brillante idea. Y le dijo: Abraham, ¿por qué tú no tienes hijos con Agar? Y había una costumbre en esos tiempos que cuando la señora, cuando la mujer, la esclava, iba a dar a luz, se sentaba sobre las piernas de la señora. Y ese niño aparentemente era como que si la señora lo tenía, era un esclavo especial. Y ellos usaron esa parte de la cultura para que naciera Ismael. Pero realmente fue bajo la carne. Quisieron ayudarle a Dios. Dijeron: ya Dios se tardó, déjame ver qué hago yo para que la promesa se cumpla. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Pero dice la Biblia que siguió siendo un hijo esclavo. Cuando Sara da a luz, eso fue un milagro, porque su nacimiento completo, da a luz a Isaac, es un milagro completo, ¿verdad? Dice la Biblia que Abraham era demasiado mayor como para engendrar un hijo. Abraham, ¿verdad? Y Pablo dijo que el vientre de Sara estaba como muerto, porque Sara nunca había tenido hijos, ni en su tiempo de juventud era estéril, y ahora había llegado a la vejez, y peor, hermanos. Y a veces decimos: no, pero no creo que Dios pueda cumplir esa promesa, ya se pasó el tiempo y ya no es el momento. Bueno, cuando nosotros, hermanos, decimos ya no se puede, es cuando Dios comienza a obrar. Cuando nosotros bajamos las manos y nos rendimos a Dios, Él comienza a obrar. Ella ya había superado la edad de tener hijos. Su matriz era como una tumba. Y mire qué interesante, hermanos. De la muerte Dios hizo surgir vida. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios, hermanos, es el Dios de lo imposible. Por eso Dios nos manda que nosotros nos quedemos quietos y estar tranquilos. Cuando usted esté pasando por un gran problema, que no sé si lo estará pasando hoy, no necesita usted mucho. Lo único que necesita es escuchar lo que dice uno de los salmos. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. No haga nada, no te muevas, está quieto. Mire, hermano, se lo digo no solo porque suena bien ni porque se me está viniendo a la mente. Yo quería dar gracias hace poco, ¿verdad? Y pues qué bueno que tengo la oportunidad. Han habido cosas en mi vida que han pasado últimamente, que usted dice que son de esos problemones que usted dice: ¿cómo yo lo voy a resolver? No puedo. Y solamente tiene una opción: preocuparse. Y que eso no lo deje dormir. Y he aprendido, hermanos, y le doy gracias a Dios, que he aprendido a descansar en el Señor. No es fácil bloquear eso y descansar en el Señor. Y ¿sabe qué, hermanos? El Señor lo ha hecho mejor que lo que yo hubiera podido hacer. No he gastado un 5, creo que no he botado un pelo por eso. He estado tranquilo. Y ¿sabe qué, hermano? El Señor lo ha resuelto, pero de una manera increíble. Yo solamente puedo, y ya me acostumbré y me quiero acostumbrar a eso. No hay solución, gloria a Dios. Dios sabrá. Yo sigo caminando, yo sigo confiando en el Señor. Y eso, hermano, glorifica a Dios, porque eso es confianza en Dios. Usted dice: yo confío en Dios, pero sale de aquí comiéndose las uñas. Y si puede, hasta los pies. No, hermano, eso no es confianza en Dios. Eso no es confianza en Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Abraham no confiaron, ¿verdad?, en ese momento, pero Dios hizo y cumplió su promesa en su momento. Vamos a volver a Gálatas 24. ¿En qué estamos? ¿En cuál estamos? En el 24, ¿verdad? Lo cual, 4:24, lo cual es una alegoría a estas dos mujeres, pues estas mujeres representan dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para ser esclavos. Este es Agar. ¿Cómo dice el versículo ahí, el 24? ¿Alguien me lo lea? ¿Cómo dice? Lo cual es una
Ok, mire cómo hace él Pablo una referencia al monte Sinaí, lo que leímos al principio. Él dijo entonces, lo cual es una alegoría, queriendo decir que esos eventos de la vida de Abraham contenían una alegoría. ¿Qué es una alegoría, hermanos? Una alegoría es una asociación de cualquier tipo, ¿verdad?, que hace que unas cosas representen otras o se asocien con otras. Esa es una alegoría. Pablo iba a extraer de esta alegoría una lección muy grande. Después el apóstol habló de los dos pactos. El primero era el pacto de la ley, que se lo dio ¿a quién? A Moisés. Luego eso se recibió en el monte Sinaí. Y añadió, este es Agar. Pablo comparó a Agar con el monte Sinaí, que es un sinónimo de la ley de Moisés. Esta alegoría, hermanos, encierra dos tipos de personas: la ley, Agar y Sara, la libre y la esclava. Hoy, hermanos, exactamente sigue el mismo patrón en el mundo. Hay dos tipos de personas. ¿Sabe cuáles son? Los libres y los esclavos. Los que han sido libertados por Cristo, que ya estamos libres, y aquellos que son esclavos, pero muchas veces no se dan ni cuenta que son esclavos. Por allí escuché una definición del BlackBerry. ¿Ustedes se acuerdan de ese teléfono BlackBerry? ¿Cuántos tuvieron? BlackBerry, que tenía una pelotita así. Bueno, el BlackBerry, ¿usted sabe qué es? BlackBerry es la bola con una cadena que le ponen a los presos, que se lo ponían antes, ¿se acuerdan? Y andaban los presos con ese. Entonces ese BlackBerry era algo que tenía prisionero a las personas, y de ahí vino la idea del teléfono, ese BlackBerry, que las personas se convirtieran en un esclavo de eso. Busque la historia y se va a dar cuenta. Y hoy, hermano, hoy nosotros somos esclavos de eso. Usted puede vivir sin otras cosas, pero sin celular no puede. Es interesante cómo uno llega y no se da cuenta que uno, y usted le dice, usted es esclavo. Esclavo, yo soy libre. Y a veces no nos damos cuenta que somos esclavos de un montón de cosas. Es interesante eso, hermanos, porque hay dos tipos de personas en el mundo: los libres y los esclavos. Dice la palabra del Señor que a eso vino el Señor, ¿verdad? A libertarnos. Quiero, hermano, que veamos lo que dijo el Señor. Quiero que en ese pasaje, que es poco extenso, vamos a ir dándole forma a esto. Y quiero que vayamos ahí a Juan 8. Porque fíjense que en el tiempo de Cristo, los que estaban ahí, los dirigentes religiosos, creían que no eran esclavos, como hoy, ¿verdad? Hay personas que usted le pregunta si es esclavo del pecado. No, dice, no, tranquilo, no, yo no soy esclavo de nadie. Y en el tiempo de Cristo era igual. Juan 8, versículos 31. Mire qué interesante. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, habían otros que no: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Ve que ellos creían que no eran esclavos? Porque creían que eran hijos de Abraham, porque tenían una herencia espiritual, creían que no eran esclavos. Así mucha gente, hermanos, creen que porque van a cierto lugar, a cierta iglesia, nacen bajo cierta cobertura. Dicen, no, nosotros no, cuidado, porque dice la palabra de Dios que si el Hijo no los hace libres, no somos libres. Es el único que nos hace libres. Mire el 34. Jesús le respondió:
de cierto os digo, y esto es importante, remarcando el punto, Jesús le dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, dijo el Señor, ¿verdad? Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. ¿Qué dice el 39? Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieseis. Ahí lo vamos a dejar. Pero más adelante, ¿sabe qué les dijo el Señor? Ustedes son hijos del diablo. ¿Y qué palabra más fuerte la que les dijo el Señor? Ustedes son hijos del diablo. Wow, yo cuando leo eso digo, qué tremendo, cómo el Señor fue tan fuerte. Y les dijo, ustedes no son, ustedes dicen que tienen herencia, ¿verdad? Y que no son esclavos de nadie, pero ustedes son hijos del diablo, hermanos. También hoy, muchos no son conscientes, hermanos, del estado de esclavitud el cual nos somete o los somete el pecado o la naturaleza humana. Dijo el Señor, todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Todos pecamos, pero una cosa es practicar el pecado, vivir constantemente en el pecado sin tener ningún momento de arrepentimiento ni de creer que estamos ofendiendo al Señor. Vamos a ver entonces el 25 de Gálatas. 25 creo que, ¿verdad? Pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, ya que está junto con sus hijos, está en esclavitud. Ya que esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Quiénes? Todos aquellos que dependen de la ley, dice el Señor, están bajo esclavitud. En la alegoría aquí, Pablo, hermanos, Agar representa el monte Sinaí, que corresponde a Jerusalén, la Jerusalén terrenal, esa ciudad, ¿verdad?, de los tiempos de Pablo, porque dicha ciudad estaba aún en la esclavitud con sus hijos. Bueno, ya vemos, ¿verdad?, lo que Jesús les dijo: ustedes son esclavos y ustedes son hijos de Satanás. En otras palabras, Jerusalén, que representa a la nación de Israel, se encontraba aún bajo la esclavitud espiritual de la ley. Y todavía, hermanos, por más que quieran decir y que quieran guardar ciertos días, si no tienen a Cristo, siguen estando bajo la esclavitud. Todas las personas, hermanos, que no reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador, siguen estando bajo esclavitud. Ahora, lo curioso de esto, hermanos, es que muchas veces nosotros que hemos sido libertados, no vivimos como libres, vivimos como esclavos, y ese es el problema, hermanos. Nosotros debemos de vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, ojo con eso, no es libertinaje, es libertad. Hermano, qué lindo es entender la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no le hace a usted pensar que usted ya no peca o que usted ya no le falla a Dios. No, la gracia de Dios lo mantiene caminando seguro, entendiendo que aunque fallamos, el Señor nos restaura y vamos para adelante. Amén. Así es, porque mientras estemos en este cuerpo, dijo el Señor, nosotros no alcanzaremos la perfección. Aunque en los cielos el Señor nos ve perfectos. Así como en la antigua Jerusalén, hermanos, es la ciudad madre de aquellos que están bajo la ley, la nueva Jerusalén es la ciudad celestial del creyente que vive bajo la gracia. Nosotros ya no esperamos una ciudadanía de acá. En Filipenses, Corintios, donde dice que nosotros esperamos una ciudadanía, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
nosotros, hermanos, debemos de vivir como peregrinos en esta tierra. No arraigarnos con las cosas de este mundo, que nuestro corazón no eche raíces acá. ¿Sabe por qué? Tarde o temprano volamos, nos vamos. Alguien visitó a un señor y ese señor solo tenía una camita, y no tenía muchas cosas, no tenía muebles, nada. Y le dijo, él no vivía en ese país, y le dijo, oye, pero ¿qué pasa que tú no tienes nada aquí? Le dice, no, es que yo voy de paso. Hermanos, cuando nosotros nos arraigamos en este mundo y creemos que no nos vamos a ir, y ya tenemos 120 años y todavía arraigados, ¿verdad? Que no queremos irnos. Hermanos, un día tenemos que irnos, y la libertad está en reconocer que nosotros esperamos una ciudad, la ciudad celestial. Mire qué interesante el 27 de Gálatas. Dice, pues está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz, grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los hijos de la que tiene marido. Qué interesante, hermano. De Sara, que fue estéril hasta el nacimiento de Isaac, procedieron más descendientes que de los hijos que procedieron de Agar. O sea, todavía nosotros, hermanos, vamos a ponerlo así, porque hablamos de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Pero ¿quién fue la esposa de Abraham? O sea, que ella también es nuestra madre, ¿no? En ese sentido. En el sentido de que para que naciera Isaac se necesitó también de Sara. Por eso dice este versículo, así que son más los hijos de la libre. ¿Por qué? Porque vino Isaac, hermanos, y por eso nosotros somos llamados hijos de Abraham en cuanto a la promesa. ¿Por qué? Porque así como Abraham agradó a Dios por fe, nosotros también agradamos a Dios por fe. Ahora, no vaya a seguir saliendo de aquí, ¿verdad?, diciendo que tenemos nuestra madre Sara. La idea es esa, ¿verdad? Porque dice el versículo que más son los hijos de la libre, ¿verdad? Porque tantos que han venido al Señor. Dice el 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Nosotros, todos, los Gálatas y todos los que hemos creído en el Señor, como Isaac, que es hijo de la promesa, nosotros también, dice el pasaje, somos hijos de la promesa. Los creyentes actuales, hermanos, somos también hijos de la promesa dada por Dios a Abraham. ¿Y cómo? ¿Cómo llegamos a ser hijos? Ese es un buen punto. Porque uno no llega a ser hijo así por así, ¿verdad? Soy hijo y ya. ¿Usted sabe cómo se llega a ser hijo de Dios? ¿Alguien sabe? Por medio del nuevo nacimiento, ¿verdad? El Evangelio de Juan 3:16 es un pasaje conocidísimo, pero es interesante, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí comenzamos nosotros a tener nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y en tal sentido, hermanos, el apóstol Pedro, quiero que vayan ahí rapidito, Pedro dijo en su primera carta, primera de Pedro 1:23, dice, primera de Pedro 1:23, pues habéis renacido, o sea, nacer de nuevo, no de simiente corruptible o de semilla corruptible, sino de incorruptible, ojo con esto, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios. Continuemos aquí el 29, hermanos. Gálatas 4:29, ya estamos terminando. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Y dice, así también ahora. Mire, hermano, hay una persecución. Y esto es importante notarlo aquí, porque estos pasajes a veces uno los lee y no les da mucho, no los conecta. Pero dice que aquí que la carne persigue al Espíritu. Mire, vamos a leer otra vez. Hermana Esther, léame otra vez el 29. Pero como entonces el que había nacido
O sea, es lo mismo. Así también ahora, hermano. Mire, le voy a decir una cosa. Hoy los hijos de Dios son perseguidos. Y muchas veces, hermanos, el legalista detesta esto. ¿Usted sabe quién es un legalista? Un legalista es aquella persona que le da poderes de salvación a las cosas. No le gusta, al legalista no entiende esto de que por gracia nosotros podemos vivir. No, dice, tú tienes que hacer cosas. Tú tienes que entregarte a Cristo, pero tienes que ir a un encuentro, tienes que ir a una liberación, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Eso es añadirle al sacrificio de Cristo. La Biblia dice, hermanos, que Cristo con un solo sacrificio nos hizo libres. Entonces, el legalista cuando lee esto dice, hay lucha, hay persecución, así como antes. ¿Verdad? Los judaizantes perseguían a los que eran libres en Cristo Jesús. Dice, así también ahora. Aquí escuchamos, hermano, lo que Pablo dijo que en el versículo 30. Porque, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hermanos, Dios ordenó la expulsión. No sé si usted se acuerda, para hacer correlación con este pasaje, cuando los niños empezaron a crecer, ¿cómo se llama? Ismael, Isaac. ¿Y qué pasaba? Ismael era mayor, había nacido más antes, y dice que molestaba a Isaac. Y a veces eso creemos que simplemente fue un juego de muchachos. No, aquí en Gálatas lo registra. Dice que el esclavo perseguía al libre. ¿Y qué pasó, hermanos? Dice que Sara se molestó tanto y le dijo a Abraham, bota a ese niño de aquí. ¿Se acuerdan? A Ismael, sácalo. Y Abraham dijo, no, pero ¿cómo lo voy a sacar? Y Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, todo lo que Sara te diga, hazlo. Tienes que sacarlo. ¿Sabe por qué? Porque la esclava y la libre no pueden estar juntos. ¿Y es por qué, hermanos? Porque la esclava es Agar, en este sentido, representa la ley. La libre es Sara, representa la gracia. Usted no puede ser salvo por las dos partes. Usted no puede ser salvo por la ley y por la gracia. No heredarán juntos. Y dice que el hijo de la esclava no heredará. Porque, hermanos, vamos concluyendo al punto central de la carta a los Gálatas. Salvación por gracia. No pueden los dos. O sea, usted no puede venir a la iglesia y decir, no, yo soy salvo por Cristo, pero me mantengo salvo por la ley, por hacer obras de la ley. No, hermanos, somos libres en Cristo Jesús. Y esa libertad nos da la bendición de poder hacer para el Señor lo que hacemos para Él, no por temor. Porque cuando usted viene a Cristo y se esclaviza en un sistema de hombres legalistas que ponen cargas en usted, usted ya no hace las cosas para Dios, lo hace como una carga. ¿Sí o no? Eso no es lo que Dios quiere. Si usted va a hacer una obra para Él, usted lo va a hacer en libertad, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que de Él, dice la palabra, recibiremos la recompensa. Pero hay hombres que vienen a Cristo y se someten a ministerios sucios, donde los hombres con artimañas engañan y los tienen sometidos. Le digo, hermano, esto abunda acá, abunda hoy. Por eso es importante que usted entienda el mensaje de estos pasajes. Somos salvos por gracia. Y nos mantenemos siendo salvos por gracia. A mí me da tristeza cuando yo enseño y a veces hay personas que creen que son salvos por gracia, pero que tienen que mantener su salvación por obras. Si nunca la pudo ganar por obras, ¿cómo la va a mantener por obras? Es por gracia. Dice la Biblia, y si es por obras, ya no es por gracia. Acuérdense, hermanos, Agar y Sara representan dos pueblos. La ley, o dos pactos, perdón. La ley y Sara representa la gracia. ¿Sobre qué pacto vive usted?
sobre la gracia. Entonces ya no sea condenado por las obras de la ley, que si el sábado, que si esta fiesta, que si lo otro, que si Navidad, que si esto. Hoy hay un pleito fuerte en eso. Ya no estamos bajo la ley, hermanos. Y eso tampoco nos da a nosotros la cabida para pecar. Ojo, que no se malinterprete. Porque dice la palabra de Dios que el santo, los justos, deben de irse justificando o santificando cada día más. Vamos a terminar con el 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Acuérdese de eso. No somos hijos de la esclava. No tenemos por qué estar bajo el yugo de esclavitud. Y voy más personal ahora todavía. No sé qué cosas lo tienen esclavizado a usted. ¿Qué prácticas en su vida? Recuérdese, somos libres en Cristo Jesús. No se deje dominar de eso. Sea fuerte. Haga lo que tenga que hacer. Y dice que el Señor lo va a sacar de ahí. No crea que esa adicción o lo que sea que lo esté sometiendo, no crea usted que usted va a morir con eso. O usted ya Cristo lo hizo libre. Y usted tiene que vivir y decirle: Señor, te entrego esta situación. Y ¿sabe qué? Hay una ley. Esta es una ley de los hombres, pero es la ley del reemplazo. Usted no puede no querer hacer esto y quedarse en blanco. Usted tiene que buscar otra cosa que hacer. Busque servirle a Dios de todo corazón y reemplace esa adicción que tiene, reemplácela por otra cosa. Llame por teléfono, haga lo que quiera, haga un montón de cosas y se va a dar cuenta usted. Dice la Biblia: resistid al diablo y de vosotros huirá. Él va a llegar a querer. Resista, no pelee. La Biblia no nos manda a pelear. Dice: resista nada más y verá que de vosotros va a huir. Y se va a ir. Y de pronto va a volver otra vez. Y usted vuelve a resistir. Y de pronto se va a dar cuenta que usted se ha fortalecido en su vida espiritual. Y usted va a ir así, usted va a ir creciendo espiritualmente. Acuérdese este pasaje, hermanos. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vamos a terminar en oración. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esta palabra, para que podamos vivir glorificando su nombre en cada instante de nuestra vida. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por la bendición, Señor, que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el maestro. Yo solamente soy un instrumento que tomo este micrófono y leo tu palabra, Señor. Pero tú eres el que da a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Sé que aquí, señores, nos hemos reunido hermanos que tenemos necesidad. Estamos en este mundo y sabemos cómo funciona el sistema en el cual nosotros estamos viviendo. Pero te pedimos, Padre Santo, que esta palabra sea, Padre Santo, la guía, la fortaleza que necesitamos, Señor, para poder ir caminando, Señor, con la frente levantada, diciendo, Señor, con nuestros actos que somos hijos tuyos. No con nuestra lengua, porque eso es fácil, sino con nuestros actos. Que los demás vean en nosotros, Señor, que somos diferentes. Ayúdanos, Señor, a recordar esta última palabra. Ya no somos hijos de la esclava. Ya no estamos en esclavitud, ya no estamos presos. Hemos sido libertados para caminar de la mano contigo, Señor, agradándote en todo. Yo sé que sí se puede, Señor. Sí se puede vivir una vida limpia delante de ti, Señor. Ayúdanos a entender la gracia. Por gracia, Señor, hemos sido salvos. No vistes en nosotros nada bueno, Señor, pero aún así el bueno muere por los malos. Gracias te damos, Señor, porque aún así, Señor, viniste a dar tu vida por mí. En esta noche, Padre, estoy agradecido. Y te pido, Señor, que de aquí en adelante pueda reconocer que tengo que venir a ti, Señor, en cualquier instante.
porque tú eres mi Padre, tú eres mi Señor, tú eres poderoso. En tus manos, Señor, deposito mi vida y te pido, Señor, por los hermanos que van a escuchar este mensaje y por los hermanos, Señor, de la congregación, para que tú nos fortalezcas cada día más. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.